Os saluda su amigo Valente Fernández del Grupo 101 de la Unidad Académica de Medicina del Estado de Guerrero. Esta es la primera entrega de Anatomía del Sistema Urinario. El aparato urinario está compuesto de los órganos encargados de secretar la orina, los riñones y de una serie de conductos de excreción llamado cálices, pelvecilla y uréteres que llevan a un recipiente llamado vejiga, de donde es lanzado al exterior por un conducto llamado uretra. Comenzaremos a hablar de los riñones. Los riñones. Situación y principales relaciones anatómicas. Los riñones están situados en el abdomen a ambos lados de la región dorsolumbar de la columna vertebral, aproximadamente entre la 12ª vértebra dorsal y la 3ª vértebra lumbar, situándose el derecho en un plano inferior al izquierdo, debido a la presencia del hígado. La cara posterior de cada riñón se apoya en la pared abdominal posterior formada por los músculos os mayor, cuadrado de los lomos y transverso del abdomen de cada lado. Su cara anterior está recubierta por el peritoneo. De ahí que se consideren órganos retroperitoneales. A través de la membrana peritoneal, los riñones se relacionan con los órganos intraabdominales vecinos. El riñón derecho se relaciona con la vena cava inferior, la segunda porción del duodeno, el hígado y el ángulo hepático del colon, con los dos últimos a través del peritoneo. El riñón izquierdo se relaciona con la arteria aorta abdominal, el estómago, el páncreas, el ángulo esplénico del colon y el bazo. El polo superior de cada riñón está cubierto por la glándula suprarrenal correspondiente, que queda inmersa en la cápsula adiposa. Inervación e irrigación. La inervación de ambos riñones corre a cargo de los nervios renales que se originan en el ganglio celíaco, estructura nerviosa del sistema nervioso autónomo simpático situada sobre la arteria aorta abdominal, a ambos lados del tronco arterial celíaco, justo por debajo del diafragma. Los nervios renales forman el plexo renal que penetra en los riñones acompañando a las arterias renales. La mayoría son vasomotores, inervan vasos sanguíneos, de manera que regulan el flujo sanguíneo renal. La irrigación de los riñones es muy abundante en relación a su peso y se debe a la función de depuración sanguínea que estos realizan. Las arterias renales derecha e izquierda son ramas de la arteria aorta abdominal, de la cual se originan a nivel de la primera vértebra lumbar. Al penetrar por el ilio renal forman parte del pedículo renal. Ambas arterias aseguran un aporte de sangre de unos 1200 mililitros por minuto, en reposo, volumen que representa entre un 20 y 25% del gasto cardíaco en reposo. El retorno venoso de los riñones se produce a través de las venas renales derecha e izquierda que drenan a la vena cava inferior. Morfología externa. Los riñones son de color rojizo, tienen forma de habichuela, en el adulto pesan entre 130 gramos y 150 gramos cada uno y miden unos 11 centímetros de largo, 7 centímetros de ancho, 3 centímetros de espesor. En cada riñón se distingue un polo superior y uno inferior, dos caras, la anterior y la posterior, dos bordes, el externo o lateral convexo y el medial o interno cóncavo que presenta en su porción central el ilio renal. Este es una ranura por donde entran y salen nervios, vasos linfáticos, vasos arteriovenosos y la pelvis renal. Estos últimos constituyen el pedículo renal que se dispone de la siguiente forma: de delante a atrás, vena renal, arteria renal y pelvis renal. Envolviendo íntimamente al parénquima renal se encuentra primero la cápsula fibrosa, por fuera de esta se encuentra la cápsula adiposa y aún más externamente se sitúa la aponeurosis renal. Vías urinarias, intrarrenales, cálices y pelvis renal son el conjunto de canales excretores que conducen la orina definitiva desde su salida del parénquima renal hasta el exterior del riñón. Los cálices menores, mayores y la pelvis renal. Los cálices menores son unas estructuras visibles macroscópicamente, en forma de copa, situados en el seno renal. Recogen la orina procedente de los conductos papilares que desembocan en la papila renal, vértice agujereado de cada pirámide medular. En cada riñón hay tantos cálices menores como pirámides, es decir, entre 8 y 18 aproximadamente. Los cálices mayores, en número de 2 a 3 por riñón, conducen la orina de los cálices menores a la pelvis renal. La pelvis renal se forma por la reunión de los cálices mayores, es un reservorio con capacidad para 4 a 8 centímetros cúbicos de orina. Tiene actividad contráctil que contribuye al avance de la orina hacia el exterior. La pelvis renal tiene una porción intrarrenal, situada en el seno renal, y una porción extrarrenal, a partir del ilio, que se hace progresivamente más estrecha hasta continuarse con el uréter. Extrarrenales, uréteres, vejiga y uretra. Son los uréteres, la vejiga urinaria, la uretra, la pelvis renal de cada riñón se continúa con el uréter correspondiente. Estos son dos finos conductos músculo-membranosos, entre 4 y 7 milímetros de diámetro, retroperitoneales, que terminan en la base de la vejiga urinaria,
dibujando un trayecto de entre 25 a 30 centímetros, con una porción abdominal y una pelviana. En su trayecto abdominal, los uréteres descienden verticalmente, apoyados sobre la pared muscular abdominal posterior, a lo largo del músculo psoas, recubiertos por el peritoneo. Al penetrar en la cavidad pélvica, cruzan los vasos ilíacos comunes iniciándose su trayecto pélvico. A continuación, en el hombre, los uréteres pasan por debajo de los conductos deferentes, mientras que en la mujer lo hacen por debajo de las arterias uterinas. Finalmente los dos uréteres llegan al fondo vesical donde se abocan, atraviesan la pared vesical siguiendo un trayecto oblicuo de arriba a abajo y de fuera adentro. Este trayecto explica la ausencia de reflujo vesicoureteral cuando la vejiga está llena, y se puede considerar una verdadera válvula fisiológica. La pared de los uréteres consta de 3 capas: la mucosa, que recubre la luz del tubo; la muscular intermedia, compuesta por células musculares lisas con actividad contráctil; y la serosa externa constituida a base de fibras conjuntivas. La vejiga urinaria es un órgano muscular hueco situado en la cavidad pélvica, es un reservorio de orina con capacidad máxima fisiológica de hasta 800 mililitros, aunque en determinadas patologías puede exceder bastante este volumen. Cuando está vacía, la vejiga adopta una forma triangular de base ancha situada hacia atrás y hacia abajo, el fundus. El cuerpo vesical se estrecha hacia adelante coincidiendo en su borde anterior con el borde superior de la sínfisis púbica. La cara superior, sobre la cual se apoya el útero en la mujer, es ligeramente cóncava, a no ser que contenga un gran volumen de orina, 700 centilitros aproximadamente, en cuyo caso, la cara superior forma una cúpula que sobrepasa la sínfisis púbica. En el fundus vesical hay 3 orificios, los 2 ureterales, separados por unos 4 a 5 centímetros, y el orificio uretral, punto de partida de la uretra. Los 3 delimitan un espacio triangular denominado trígono vesical. La capa muscular de la pared vesical está constituida por una potente red de fibras musculares lisas, músculo detrusor, que permiten una contracción uniforme de este órgano. La capa muscular está revestida interiormente por la mucosa y submucosa. El orificio uretral y el inicio de la uretra están rodeados por 2 esfínteres, uno de control involuntario formado por haces del músculo pubovesical y otro de control voluntario formado por fibras del músculo transverso profundo del periné que forma parte del diafragma urogenital. La uretra femenina es un conducto de unos 3 a 4 centímetros de longitud destinado exclusivamente a conducir la orina. Nace en la cara inferior de la vejiga, desciende describiendo un trayecto ligeramente cóncavo hacia adelante, entre la sínfisis púbica por delante y la pared vaginal por detrás, desemboca en el meato uretral externo de la vulva, entre el clítoris por delante y el orificio vaginal por detrás. Poco antes del meato, la uretra atraviesa el músculo transverso profundo del periné que constituye su esfínter externo, de control voluntario. La uretra masculina tiene una longitud de entre 20 a 25 centímetros repartidos en varios segmentos. 1. Uretra prostática, segmento de unos 3 a 4 centímetros de longitud y 1 centímetro de diámetro que atraviesa la próstata. 2. Uretra membranosa de 1 centímetro aproximadamente de longitud, que atraviesa el músculo transverso profundo del periné, el esfínter voluntario del conducto. 3. Uretra esponjosa, que se dispone a todo lo largo del cuerpo esponjoso del pene, hasta el meato uretral. Muchas gracias.